Muy buenos, pero muy buenos días. En estos momentos yo quiero compartirles un tema muy interesante que tiene que ver con la divinidad que está en todas partes, ese Dios espiritual, espíritu que dice el Nuevo Testamento cuando Jesucristo reveló en todas sus participaciones y predicaciones que realizó Jesucristo cuando vino al planeta Tierra. Nunca habló de Jehová, nunca habló de Yahvé, nunca habló de ningún Dios. Solo se refería a la divinidad como un Padre celestial, que así lo dice el Padre nuestro, que también fue modificado. Es muy interesante entrar en estos temas sin discusiones, solo leer. Debemos leer la Biblia y muchos libros que no son la Biblia también, porque en la Biblia se encuentran libros que son copia de algunas culturas. Entonces, Jesucristo también trató temas como que Dios, la divinidad, está en cada ser humano, está dentro de cada ser humano, y que la divinidad está en todas partes, conoce todo, conoce todas las cosas, y que es un padre amoroso, un padre que tiene tres leyes universales, que es el amor, que es la paz y es la armonía. Cuando confrontamos estas leyes universales con el Dios del Antiguo Testamento y en parte del Nuevo Testamento también, vemos un Dios totalmente contrario a estas leyes universales del Dios verdadero, que es estar en paz, en armonía y tener mucha paz en el corazón y mucho amor. Entonces es totalmente contrario. En el Antiguo Testamento vemos un Dios guerrero, que ahí mismo lo dice, Jehová de los ejércitos. Es un Dios que convoca a un ejército y que invada pueblos y naciones y les promete una tierra, pero una tierra que tienen que ganársela a filo de espada, a filo de matanzas. Una tierra que les promete, donde ellos tienen que caer a espada también, porque en una guerra, aunque tú ganes una guerra, hay personas de tu ejército que son dadas de baja también. Ninguno queda ileso. Entonces aquí podemos ver cómo ese Dios es extraño. Manda matar, manda destruir, y aún en una guerra cuando un ejército va perdiendo, él se rinde. Y hay leyes que las personas que se rinden tienen que perdonarle la vida. En este caso, ese Dios del Antiguo Testamento dice que no dejen a nadie, que los exterminen a todos, aún las mujeres embarazadas, aún las mujeres que hayan estado con varón. Pero hay algo extraño. Pero sí dice que dejen a las niñas que no han tocado varón, a las vírgenes. Ahí sí dice que las dejen. Y hay muchos pasajes bíblicos que en otros videos vamos a estar tocándolos a fondo para que ustedes mismos vayan investigando. Este video no es para controvertir, sino para investigar, y ya es hora de que despertemos y no nos dejemos engañar. Otra cosa, ¿por qué el Imperio Romano fue el que tuvo que decir en aquel entonces qué libros iban en la Biblia y qué libros no? Oiga esa pregunta. ¿Por qué tuvo que ser un imperio que gobernaba ese entonces toda esa tierra? Por eso se llama el Imperio Romano. ¿Y por qué a través de Constantino el Grande, Constantino fue el que tuvo que decir que los que seguían a Cristo, a Jesucristo, se llamarían cristianos? ¿Y por qué ellos tuvieron que escoger a los escribas, a los que tenían que leer los libros, para decir este libro sí va en la Biblia y este libro no? O sea, ellos escogieron el canon, el canon. ¿Y por qué tuvieron que llevarse
a la figura de Jesucristo para Roma, otra pregunta interesante. ¿No será para gobernar el mundo a través de la religión? Porque el Imperio Romano, allá en Roma, en el Vaticano, ese es otro país dentro de un país, donde se gobierna el mundo a través de la religión. También se gobierna a través de la política, se gobierna a través de lo militar y a través de la economía. Entonces, este es un video para que empiecen a analizar, para que empiecen a pensar y no nos dejemos engañar. La divinidad está en todas partes, está dentro de nosotros, está en los árboles, está en el aire, está en los animales, en todas partes está la divinidad, en todas partes. Y el Nuevo Testamento dice que Dios es espíritu y nadie le ha visto. Pero el Dios del Antiguo Testamento dice que Moisés hablaba con él cara a cara. Y en muchos versos del Antiguo Testamento dice que hablaban con Dios cara a cara. Mucha gente le vio. ¿Por qué? Porque ese no era Dios. Ese era un ente. Era un personaje que se dejaba ver y que hablaba con las personas porque era un personaje humano como nosotros. Pero pongámonos a pensar, ¿por qué dice que la gloria de Jehová venía desde el sur y se posesionó donde la gloria está en todas partes? Y esa tenía que ubicarse en diferentes lugares para poderse ver. Seguimos en un próximo video.